lo que vamos a hablar hoy, aquí, ahora, y es de la importancia del propósito. Y me arranco. El propósito, lo defino, una declaración explícita y auténtica acerca de las creencias de una organización. Define la razón de ser y su compromiso sobre la manera en que su actividad crea valor para la empresa y también para todos sus grupos de interés. El propósito consigue alinear a todos en torno a ese fin compartido. Es una guía y un filtro para tomar decisiones. Establece con claridad la forma concreta que una organización ha elegido crear valor y, como consecuencia de ello, genera un compromiso por parte de todos los grupos de interés. Pues el decálogo es que para conseguir esto, ese propósito tiene que ser explícito, no tiene que ser algo que requiere un esfuerzo que hay que inferir a partir de las afirmaciones que hace una organización sobre cuál es su visión o su misión. Tiene que ser claro y no debe de ser ambiguo. Tiene que ser, en segundo lugar, auténtico. Nace de la identidad profunda de la organización, de su historia, de sus valores. En tercer lugar, centrado en la creación y en la protección del valor. Debe dejar claro la forma concreta en que la empresa crea valor para los grupos de interés y, como consecuencia de ello, protege e incrementa el valor de la propia organización. Cuarto, un propósito tiene que ser integrador, porque el propósito comunica la forma en que los productos, los servicios, las operaciones, las experiencias que entregamos a los stakeholders, las actitudes y los comportamientos de los empleados contribuyen precisamente a esa creación de valor para todos. Integrador en el sentido de no podemos activar un propósito si no rompemos los silos internos y si no nos transformamos. Quinto, un propósito es mandatorio. Las decisiones y los dilemas clave del negocio deben de guiarse por el propósito. Es el filtro más importante para aclarar esos dilemas y tomar decisiones. Sexto, el propósito es y debe ser universal. Debe estar anclado en valores universales, porque debe de generar identificación por parte de nuestras personas, de nuestros stakeholders en cualquier país en el que estamos actuando. Cualquier empleado en cualquier país debe de entender muy fácilmente de qué manera sus actitudes y sus comportamientos en el día a día construyen o destruyen ese propósito. Séptimo, debe ser inspirador, porque inspira y motiva a los empleados y les proporciona un claro significado y sentido. El sentido de saber para qué te levantas cada mañana basado en la razón de ser, en el motivo por el que existe tu organización. Debe de ser diferenciador, porque el compromiso de los empleados y los clientes en torno a ese sistema de creencias es imposible de copiar. Noveno, activa comportamientos de apoyo. Si cumplimos con las 8 condiciones anteriores, lo que estamos haciendo es crear en nuestra organización algo a lo que le podemos llamar un ecosistema de creencias compartidas, un sistema que impulsa a la acción, porque yo me siento identificado con esos valores y ese propósito, y porque me da la gana, siendo empleado o siendo cliente, porque me da la gana y porque quiero, y porque me siento identificado con eso, paso a la acción. Decido hablar bien, proteger, salir a las redes sociales y hacer advocacy. Y cuando lo hago, me siento bien, porque estoy hablando y estoy sintiendo que esos principios y esos valores son también los míos. Y, por lo tanto, podemos, a partir del propósito, establecer la nueva forma en que comunicarán las organizaciones, que es la viralización masiva por parte de nuestros empleados y de nuestros clientes actuales. Y por eso construimos y generamos contenidos y por eso invertimos en redes sociales para conseguir que eso se produzca de una forma masiva. Y finalmente, el propósito es la clave para el futuro de las organizaciones, porque nos permite construir una diferenciación que no es copiable y, por otro lado, nos otorga legitimidad y confianza, que son las claves de cualquier organización y eran verdad hace 1000 años y son verdad ahora. Diferenciación, legitimidad y confianza. Y por eso nos ayuda a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización y del negocio, por eso incrementa la salud ética de la organización, por eso fortalece nuestra marca corporativa y, finalmente, fortalece y protege nuestra reputación. Y ahora lo que vamos a escuchar son casos excelentes de activación de valores
en distintos stakeholders. Y con esto he cumplido con los 3 minutos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de haber lanzado este decálogo y ahora me voy a escuchar. Gracias. Muchas gracias, Ángel, por ese reto aquí, que es el de generar debate, ¿vale? Y vamos a empezar con el procedimiento tan innovador que estamos con lo del Power Vote, ¿no? Que tenemos unas preguntas que compartir ahora mismo. La pregunta es, ¿qué es lo más importante que aporta el advocacy a tu marca? Podéis elegir una de las 4 opciones. La primera, aumenta el engagement y stakeholders, son conceptos por todos conocidos. Permite construir una identidad de marca más cercana. El tercero, amplía las comunidades. Breves presentaciones, la verdad es que es un placer compartir este panel con todos vosotros, con todas vosotras. O, pues vosotros con arroba no se puede decir, ¿no? Eso, bueno, Valderrábano, directora de Sostenibilidad de Telefónica, graduada en Derecho y diplomada en Ciencias Empresariales por ICADE, Universidad Pontificia de Comillas. Antes de ser directora de Sostenibilidad de Telefónica, fue directora general de la Fundación Telefónica. También ha desarrollado su carrera profesional en Repsol, en ámbitos de estrategia, marketing y responsabilidad social, y ha trabajado como abogada especializada en Derecho Mercantil, Societario, Marítimo y Medioambiental. Muy amplio, ¿no? Currículum. Esther Castaño, directora de Comunicación Interna de Iberdrola, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, además de máster en Gestión Comercial y Marketing por ESEN y máster Executive en Recursos Humanos por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha desempeñado diferentes puestos, siempre relacionados con el ámbito de la comunicación, empezando por la agencia Colpisa y la cadena COPE, antes de incorporarse a Iberdrola en el 2003. Albert Medram, además de ser director de comunicación de Change.org en España, también lo es de Change.org en español, o sea, en el ámbito más internacional, que incluye a todos los países de habla hispana. Está especializado en el impacto de Internet en comunicación política, movimientos sociales y activismo, y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra, con máster y posgraduado en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y además, alumni excelso de Lloret i Cuenca, que esto es un tema importante también. Y Pilar Larrea, directora de comunicación de Campofrío Food Group. Antes de formar parte de esta empresa, desarrolló su carrera en varias empresas, entre ellas Diageo Iberia, como directora de Relaciones Corporativas, especialista en oratoria e inteligencia emocional y licenciada en Gestión Comercial y Marketing por ESIC Business and Marketing School. Bueno, ya estamos todos presentados, ya todo el mundo sabe quiénes estamos aquí. Vamos a empezar por el debate. Creo que cada uno de los que estamos en esta mesa tenemos experiencias, casos, ideas interesantes que compartir con todos los que estamos aquí. Y hay temas relacionados con el advocacy interesantes. ¿Qué es esto del advocacy? Está un poco en la raíz de este gran cambio que se ha comentado con lo del Big Data, la transformación digital. Ha habido una transferencia de poder e influencia desde las instituciones clásicas, entre las que están las empresas, los medios de comunicación, al individuo, a las personas como nosotros. Por lo tanto, la persona, el individuo, tiene un poder de comunicación que antes no tenía, se ha empoderado gracias al fenómeno de las redes sociales. Todo esto tiene innumerables consecuencias, ¿no? La verdad es que no es novedad, en el ámbito de la comunicación siempre hemos dicho que los trabajadores son los primeros portavoces y embajadores de la marca. Siempre lo hemos dicho antes de que existieran las redes sociales. Pero ahora todavía muchísimo más, porque tienen ese poderoso instrumento, ¿no? Hay situaciones en que conseguir que los trabajadores sean embajadores de la marca pues es más sencillo, otras menos sencillo. Uno de los que es más complicado es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la responsabilidad social, y más en un ambiente como el que vivimos, pues especialmente crítico, una cierta incredulidad y un espíritu crítico en el público. Entonces, Elena, en una empresa como Telefónica, este reto en particular, ¿cómo lo habéis abordado? Pues Telefónica es una compañía complicada, estamos en muchos países, somos una organización complicada,
con muchas áreas, ¿no? Es una empresa que tiene historia y esas cosas siempre son complicadas de luego transformar en cómo se está transformando, lo habéis dicho antes en el panel, con el mundo digital y cómo está evolucionando, ¿no? Entonces, era difícil, nosotros teníamos un gran reto, porque es verdad que las empresas tienen un depósito de confianza ahora bastante alto, a pesar de las críticas, y principalmente las empresas están formadas por sus empleados, ¿no? Nosotros teníamos un gran reto porque queríamos ver el grado de conocimiento de los principios de negocio responsable, los principios éticos de la compañía. Pero queríamos también que, a su vez, los empleados fueran embajadores de esto, ¿no? Es importante, como ha dicho Ángel antes, que una marca tenga su propósito, ¿no? Pero para eso es verdad que es fundamental que haya una coherencia y una consistencia de ese propósito. Nosotros queríamos, por un lado, testar el grado de conocimiento de esos principios entre los empleados, pero a su vez que tuvieran un conocimiento y fueran embajadores y promovieran cambios también de aquellas cosas que veían que no estaban de acuerdo con ese propósito, ¿no? ¿Que no estaban de acuerdo? Sí. O que pensaban que era bueno mejorar, ¿no? Queríamos también que hubiera un espíritu crítico. Bueno, lo hicimos con un proyecto de transmedia que también fue bastante innovador, ¿no? Porque empezamos con un tema de gaming en todas las operadoras. La verdad que tuvo muchísimo éxito. Embajadores que movían un poco también el asunto. Todo relacionado con temas de sostenibilidad. O sea, este es un tema especialmente... De ética, ¿no? Al final, complicado, ¿no? Un tema complicado, ¿no? Porque todo el mundo lo asocia a lo que debes hacer, ¿no? Como y nosotros le dimos la vuelta porque al final, como te comportas tú como empresa, bueno, pues tiene una influencia también en todo lo que haces, ¿no? Entonces, más allá de que tengas que mantener un comportamiento ético para que tú puedas tener una serie de valores y trasladar eso también como empresa a tus clientes, bueno, pues no queríamos que fuera una cosa como preceptiva, sino más bien ilusionante, motivante, porque al final te lleva a una mejor compañía y a que te sientas orgullosa, un orgullo de pertenencia también, ¿no? Pero queríamos que viniera desde abajo. Era un proyecto complicado porque, bueno, no voy a desvelar nada, pero es verdad que Telefónica llevamos unos años en un proceso de transformación y cuando estás en un proceso de transformación, hacer cualquier cosa con empleados parece que es mucho más complicada, ¿no? Y, sin embargo, ha sido un éxito. O sea, pues, han participado muchísimos empleados, el nivel de jugadas ha sido brutal. Después llevamos los empleados, 3 empleados que fueron los ganadores, se les llevó a conocer realmente qué era el negocio responsable en la compañía, porque es verdad que nos parecía que, en general, la gente asocia la RSC a la acción social y nosotros también teníamos mucho interés en que se conociera que la RSC, la acción social puede ser un aspecto, pero hay empresas que son número 1 en RSC y no hacen absolutamente nada de acción social, ¿no? Entonces, eso también era un reto para nosotros. Y la verdad que esto resultó en que estas 3 personas pues, fueron visitando proyectos y de cómo realmente los principios de negocio responsable estaban interiorizados en la compañía, cómo se estaban desenvolviendo en distintos países, estuvieron en España, en Perú y en Brasil, y hicimos una película. Hicimos una película que después estamos proyectando en las sedes, es un tema completamente interno, ¿no? Y yo decía, estoy encantada en la película porque siempre que en Telefónica hacemos algo, por ejemplo, en el auditorio, en ese auditorio inmenso, siempre estamos los mismos. Y yo decía, estoy encantada porque no conozco a nadie de los que están aquí, que son todos empleados, pero me ilusiona que
venga gente, ha venido mucha gente porque realmente está intrigada con esto y son empleados, ¿no? Y luego la recepción pues también ha sido muy buena porque realmente, bueno, pues para nuestra sorpresa, pues sí que tienen conciencia de que el principal stakeholder nuestro es el cliente y la mejor forma de hacer el negocio responsable es tratando bien al cliente. Y esa fue la experiencia. Fíjate que ahí, qué interesante esto. También el mundo de Internet, de las redes sociales, lo que ha hecho es cargarse estas fronteras, ¿no? Tu responsabilidad es la de sostenibilidad, que ya en sí mismo es como muy transversal. Esther, tú tienes la responsabilidad de la comunicación interna, pero seguro que nos vas a contar, dice, bueno, esto de comunicación interna o externa o medio pensionista, o no sé, porque claro, ¿dónde están esas fronteras? ¿Dónde están los embajadores? Los empleados son embajadores, pero no solo dentro, son fuera, fundamentalmente, entiendo, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esto? Pues mira, somos una compañía energética, eléctrica, emitimos facturas, con lo cual de interno no tenemos nada, ¿no? Aunque hagamos un empleado que emite facturas deja de ser interno desde el principio, ¿no? Somos casi 30.000 empleados, de acuerdo, eso parece fácil, pero es que además estos 30.000 empleados somos prácticamente todos clientes de la compañía. Somos la mayoría accionistas. Y lo que somos, nos guste o no nos guste, somos portavoces en nuestro entorno. Porque tú dices, como os pasa a vosotros, que trabajas en una eléctrica y ¿quién se atreve en febrero, cuando todos los medios de comunicación hablaban del precio de la luz, a ir tú a comer con tu suegra y decir que trabajas en una eléctrica, ¿no? Pues el ataque estaba asegurado. Entonces, queramos o no queramos, estos 30.000 empleados directos que somos, más todos los que trabajan para nosotros, somos portavoces de nuestro entorno. Con lo cual, la frontera interno y externo, ninguna. Cuando tú te enfrentas con tu vecino en el ascensor, que te ha visto que trabajas en Iberdrola y él está recogiendo del buzón su factura de la luz, no eres interno, no eres crítico. Empleado. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos convertido al empleado de verdad en portavoz de la compañía, pero es que esto así dicho no es fácil. ¿Por qué? Porque los empleados están encantados de ser portavoces, siempre que sepan ellos mismos qué es lo que está haciendo la compañía, porque igual que Telefónica, Iberdrola es una empresa gigante. Los empleados quieren conocer lo que pasa dentro de la empresa. Quieren saber por qué los medios de comunicación están diciendo que el precio de la luz está, vamos, desorbitado. Quieren tener argumentos ellos mismos para poder ir a cenar con su suegra y que no sea una situación violenta, ¿no? Entonces nosotros se lo hemos dado y se lo hemos dado de una forma especial. ¿Cómo? Pues son los propios empleados y además los empleados de rasos, por decirlo de alguna manera, los que cuentan las cosas al resto de sus compañeros. Esa es nuestra estrategia de comunicación interna. ¿Cómo? ¿Por qué canales? Pues hacemos entrevistas. Los compañeros de Iberdrola que están aquí, estamos todo el día haciendo entrevistas a personas normales, a empleados normales que cuentan, pues efectivamente, ¿qué pasa con el precio de la luz? ¿Está subiendo? Bueno, pues te lo voy a contar por qué, si sube o no sube. Tú estás oyendo en los medios de comunicación realmente barbaridades de cafeterías, de peluquerías que les han subido. Bueno, pues eso no puede ser verdad, ¿no? La mayoría del mercado está sometido a mercado libre, con lo cual esas cosas que están diciendo no son ciertas. Te voy a explicar con mis palabras, para que todos entendamos el mismo lenguaje, qué es lo que está pasando en el precio de la luz y en muchas otras cosas. Además, también hemos sido atrevidos, porque Iberdrola, bueno, pues dentro de que es una empresa tradicional, estamos haciendo unos formatos innovadores, rompedores, muy amenos. Eso creemos, eso quiero pensar yo, que son muy amenos y divertidos. ¿Para qué? Para que la gente realmente quiera verlos. Porque si no, por mucho que comunicación interna haga y haga, los empleados no van a sentir las ganas de ver lo que les estamos contando. Entonces, con estas entrevistas audiovisuales que publicamos, entrevistas cortas, formatos muy cortitos, 2-3 minutos, pero a mí me gusta decir, un poco exagerado, que estamos entre Bertín Osborne y José Mota, ¿no? O sea, estamos haciendo cosas que la gente realmente entra por las mañanas y quiere entrar al portal del empleado para ver, pues eso, regulación. ¿Cómo cuentas temas de regulación que sean amenos?
¿Cómo los cuentas? Pues, a ver, aquí la imaginación al poder y cogemos, en este caso sí que fue al director de regulación, le dijimos, hablas muchas palabras, pero queremos que utilices unas palabras que entendamos todo el mundo para contarnos la regulación del mercado eléctrico. Y te doy exactamente el tiempo que tarda el ascensor en llegar a la planta 32. Si no lo consigues, se acaba la entrevista. Entonces, así fue. Y le sancionáis si no, ¿no? Si no, ya está, no sabes contarlo mal. Y luego, pues eso es lo que te digo, cogemos a empleados rasos, por decirlo de alguna manera, porque son mucho más creíbles con sus propios compañeros. Y además lo cuentan de una manera que todo el mundo entiende. Y nos está yendo bien. Ahora la gente está orgullosa de decir, trabajo en Iberdrola, te voy a explicar tu factura o te voy a explicar qué es lo que ocurre con el precio de la luz. O sea, tenemos aquí dos casos en que afrontamos temáticas complicadas, ¿vale? Temáticas que son críticas, que están en la opinión pública, donde el empleado le dotas de argumentos, o complejas en sí misma, como esto de la sostenibilidad, que se asocia a la acción social y no al negocio responsable. Y veo que la clave aquí está por la forma de acercarse a ese público con contenidos mucho más o menos, mucho más que les involucren. A mí hay un caso que me gusta especialmente, tenemos la suerte de tener a Pilar aquí, que es el de Campofrío, donde creo que hay otra reflexión interesante, ¿no? Hemos visto contextos donde el ámbito puede ser más o menos crítico en la temática. Campofrío sufrió una crisis tremenda que todos conocéis, cuando se incendió la fábrica principal. Era una situación límite, ¿no? Donde ahí se descubrió también que los empleados se convertían en portavoces, pero hubo un fenómeno que fue de advocacy natural. Si recordáis el caso, de repente se despertó una oleada de simpatía, solidaridad, apoyo, no solamente los empleados, que fueron los primeros, pero es que hasta los competidores empezaron a ofrecer ayudas si fuera necesario, autoridades, tal. Esto es una reflexión que lanzo, pero que me guardo para luego retomar, que es la importancia de la reputación de base. Es decir, esto de la advocacy, tú puedes, en fin, impulsarlo, pero en este caso puede ser interesante porque hay una base, de decir, ya hay un sentimiento previo que hace que la gente diga, oye, voy a apoyar, porque me siento identificado con esto. ¿Eso cómo lo vivisteis y cómo estáis ahora gestionando desde ese momento ese apoyo, ese advocacy natural que ha ido surgiendo? Pues mira, Iván, yo comentarte que yo viví ese momento desde el sofá de mi casa porque no trabajaba en Campofrío todavía, de hecho no estaba trabajando. Y hablando de advocacy, estaba pensando que yo simplemente, mi única conexión con Campofrío era que yo era una adicta al pavo frío, a las finísimas al pavo braseado de Campofrío. Y yo decía, y entonces durante días y días, tumbada en el sofá, veía las noticias en la tele sin parar, ¿no? Mañana, tarde y noche, y de repente recuerdo como una especie de duelo, que de repente me descubrí casi con la lagrimilla alguna vez diciendo, pero bueno, ¿qué me pasa, no? Que este sentimiento un poco de pena, ¿no? De decir, oye, como si se ha roto algo, ¿no? Y la realidad es que tú lo único que veías en el informativo era una cantidad de empleados allí reunidos delante del humo y de lo poco que quedaba de la fábrica, y llorando, ¿no? Un poco, más que nada, diciendo, bueno, además de que estoy sin trabajo, ¿qué va a ser de mí ahora? Es que se va una parte muy importante de mi vida, ¿no? Porque la gente que veías ahí era gente pues mayor, no eran chavales de 20 años, ¿no? Por tanto, se evidenciaba que ahí había un trabajo de años, ¿no? Pues mira, después de aquello, 6 meses más tarde me incorporaba a trabajar en Campofrío y con muchísima energía, además, porque llevaba una época sin trabajar y con muchísima ilusión, ¿no? Pero la realidad es que, además de que me tocaba, porque bueno, estábamos en el mes de junio, el primer hito, digamos, importante, proactivo, porque es verdad que después de toda esta ola y todas estas
semanas y semanas de noticias, bueno, pues el plan de comunicación de la nueva Bureba decidimos que íbamos a ser muy reactivos, íbamos a crear un blog en el que se iba a ir informando porque al final había muchísimos medios y, como tú dices, o sea, eran todos los stakeholders pendientes de los avances un poco de esta crisis, ¿no? El plan de comunicación de la nueva Bureba durante los 2 años, desde el incendio hasta la apertura de la nueva fábrica en noviembre de este último año, se ha resumido en 3 palabras: cumplir con los compromisos, ¿no? Cumplimos con los compromisos. Unos compromisos que sí que fueron, se hicieron públicos a las 4 horas del incendio y en el que públicamente el presidente de la compañía se comprometía a levantar una fábrica en el mismo sitio, incorporando a todos los empleados que en aquel momento se acababan de quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil ponerte delante de las cámaras, asumir esos compromisos, pero luego hay que cumplirlos, ¿no? Y en el camino, en estos 2 años, pues surgen miles de obstáculos a diario, pues porque hay muchos ojos mirándote para decir, bueno, has salido muy bien parada, sois magníficos, sois maravillosos, pero oye, a ver cómo tratáis a los empleados en todo momento hasta que se incorporen, a ver si se incorporan todos en una fábrica que va a ser mucho más automatizada y tecnológica supuestamente que la anterior. Pero bueno, mi experiencia desde luego es que, bueno, pues para mí yo creo que es el proyecto de mi vida, es una pasada, pero como tú dices, esta es una compañía de charcutería, de chorizos, de chorizos, de pavos pero la realidad es que bueno, lo único que ha trabajado esta compañía es en hacer las cosas bien. No es una compañía, de hecho el departamento de comunicación ahora mismo soy yo sola. El equipo de Llorente y Cuenca se remangó todas las manos y trabajó intensamente durante meses para gestionar toda esta comunicación, pero cuando yo me incorporaba no daba crédito, ¿no? En pensar que, oye, ¿quién ha trabajado por la reputación, por el relato corporativo? No, simplemente lo que había pasado es que se había trabajado bien con todos los stakeholders, con los empleados, con los proveedores, con los clientes, y era una compañía que hacía publicidad, una publicidad conocida y una publicidad de valores que conectaba con la gente, y entonces bueno, lo que hizo la compañía desde el primer momento fue conectar con la sociedad en el mismo tono y en la misma manera que lo venía haciendo en su publicidad, ¿no? Authentic Advocacy es el título de nuestra mesa y un poco tiene que ver con lo que estás diciendo. Es decir, si queremos generar apoyo, no puede ser tiene que estar sostenido sobre autenticidad y sobre compromisos que realmente se cumplen. Pero tenemos el maravilloso mundo de las redes sociales y las plataformas de activismo que estos nos ponen siempre en cuestión. O sea, es un maravilloso ejercicio de, no, si tú dices esto, pero nosotros decimos otra cosa. Que esto tú lo conoces bien y creo que nos puedes dar unas buenas claves de cómo aprender de las plataformas de activismo ciudadano para ese advocacy auténtico desde las empresas, a ver cómo somos capaces o no de desarrollarlo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Creo que tengo el papel de ser un poco o sea, creo que era cuando has dicho change.org, más de uno en la audiencia se ha revuelto y soy quien más odiado, así que tengo el reto de demostrar que no y que hay muchísimas vías de colaboración y de mejora de muchísimos aspectos. Me ha encantado, Iván, que a lo largo de la mesa has introducido muchas veces el concepto frontera, en una época en la que se construyen muros. No sé si conocéis un proyecto fotográfico que se ha dedicado a tomar fotografías de los puestos fronterizos de la Unión Europea, que a día de hoy pues, ya no existen y que a lo mejor en medio de una montaña pues ya no hay nada. Lo que hay pues, son flores, ¿no? Y creo que es un gran mensaje. Creo que estamos ahora mismo en una época para el mundo corporativo parecido a este proyecto fotográfico, ¿no? Porque las fronteras, especialmente en cuestiones de advocacy con los clientes, esa frontera creo que está desapareciendo o ya ha desaparecido en algunos aspectos, y lo que va a surgir de ahí pues ya lo veremos en ese proyecto fotográfico dentro de unos años. Pero en todo caso, para bajar un poco de la imagen bonita a ejemplos concretos, cuando planteabas la pregunta
pensaba mucho en un ejemplo que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, que es el caso de Airbnb, que es una compañía pues, que trabaja en un entorno pues, que, como también comentábamos en la mesa anterior, que la gente va por delante de la legislación, que hay intereses corporativos, intereses de negocio, que efectivamente se hace advocacy habitual con los stakeholders habituales, intentando entrar en las administraciones, en el Congreso. Pero, por ejemplo, en el caso de Airbnb, también lo hace con sus clientes directamente. Por ejemplo, esta semana creo que estaban pidiendo a los usuarios de Airbnb en la Comunidad Valenciana que escribiesen directamente a los políticos valencianos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de esta frontera diluida y de cómo se colabora con los clientes. Y, por ejemplo, en Change también hemos visto ejemplos muy interesantes, como el caso de Virgin Atlantic. Pues en el caso de un aeropuerto pequeño en el estado de Florida, la mayoría de puertas copadas por la competencia, ellos tienen un interés de empresa, que es intentar tener más negocio, y cuando las autoridades de ese aeropuerto pretenden dar a la compañía competidora el monopolio total del aeropuerto, empiezan a movilizarse con los clientes precisamente pues, para evitar que ese monopolio se produzca, para que puedan haber más puertas que también estén gestionadas por Virgin Atlantic y que, por tanto, un beneficio social que es que puedan bajar los precios y que todos pues, los habitantes o visitantes de ese aeropuerto de Florida pues, que vean que los precios de los vuelos, en este caso de las tasas, son más bajas. ¿Por qué comento esto? Porque creo que muchas veces olvidamos cuál es el papel de las empresas. Y las empresas tienen un papel fundamental de transformación social. O sea, el patrimonio de la transformación no lo tienen ciertos elementos de la sociedad. Creo que lo tenemos todos, y las empresas también. Las empresas, el mundo corporativo, genera unos impactos sociales muy positivos, desde dar trabajo a la gente y que, por tanto, la riqueza pues, pueda crecer, pero tienen un papel central, ¿no? Entonces, yo creo que entender esa contribución también de las empresas a nivel social hace que colaborar o que hacer esa authentic advocacy con los clientes pues se vea de una forma más fácil y no parezca algo peregrino o algo raro en ese mundo de las fronteras. Y relacionado con eso, creo que hay dos elementos más que son importantes para hacerlo correctamente o, desde luego, para vencer los miedos que pueda haber en considerar al cliente algo más que cliente, sino también parte de esos stakeholders o que te puedan ayudar a tomar decisiones, ¿no? Y, en primer lugar, es una cuestión de la primera persona, de la coherencia, de la transparencia. Cuando empresas como estas deciden dar el paso e intentar hacer advocacy con sus clientes, son muy claros, son muy transparentes. Queremos conseguir esto y nadie puede cuestionar que ese sea el objetivo porque lo estás contando. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de esto hay resistencias desde empresas a lo mejor más tradicionales, es decir, pero es que yo no puedo contar esto. Pues efectivamente necesitas contarlo de una manera transparente, de una manera muy clara, para generar esa empatía y que esa primera persona la formen los dos Ángela grupos. Lloza, que lo ha resumido muy bien. Efectivamente. Y en segundo lugar, creo que una cuestión de personalidad, que también creo que lo hablaremos más tarde, ¿no? Creo que a veces desde el mundo corporativo hemos olvidado que las empresas las gestionamos personas que hablamos a personas. Y de repente nos ponemos a hablar con unos códigos para intentar no pasar de la raya, intentar no molestar a nadie, que no se diga nada más alto que lo otro. Pero hay que comunicar con empatía y tener una voz propia y tener una personalidad para poder cumplir ese purpose, ese objetivo que comentábamos en la introducción. Entonces, yo creo que esas fronteras se están diluyendo, como decíamos al principio, y que hay elementos que, efectivamente, pues, para que pueda hacerse de una manera pues, coherente y sana, pues necesitamos cumplir. Muy bien. Que conectar con ese propósito. Tenemos los resultados, ¿no?, de la primera... Parece que gana por mayoría en qué es lo más importante que aporta la advocacy a tu marca. Aumenta la credibilidad, transparencia y reputación de mi marca. Y a muchísima más distancia aumenta el engagement con mis stakeholders y el resto. Bueno, hoy es un dato interesante. Vamos a proyectar, que es cuál crees que será el empleados, consumidores, medios de comunicación, influencers. Bueno, muchas gracias. Soy Alfonso López Tello, director de comunicación de PwC. Si en vuestras compañías ese propósito y esos valores luego se miden de forma individual y qué relación hay en la retribución y en los incentivos de los directivos. Es decir, qué parte pesa en esa retribución y en esos incentivos los resultados económicos y qué parte, si es que pesan,
afectan los valores y los principios. Pues nada, adelante. Es sencilla. Pues ese es un gran reto. Nosotros en los objetivos no estamos hablando tanto de los valores, porque los valores están impregnando absolutamente todo, pero sí a la hora de plasmar objetivos no financieros. Todos los ejecutivos de Telefónica tenemos objetivos no financieros, relacionados con resultados no financieros. Específicamente, ahora vamos a trabajar también que nuestro propio consejo los tenga, que ahora mismo no los tiene, pero toda la compañía sí tenemos objetivos ligados a resultados no financieros. Ese es el gran reto. Sí deciros, que no sé si conocéis, porque a todo el mundo le resulta una sorpresa, a mí me resultó una sorpresa, que el sector de las telecomunicaciones tiene muy mala reputación, peor que el financiero, que es el que suele estar abajo. Pues no, que sepáis que las telecomunicaciones nos llevamos ese gran punto. Y una de las razones es que las empresas de telecomunicaciones, pues, en términos de cliente, pues llegamos a ser como una utility, ¿no? con todos los problemas que tiene una utility, y sin embargo nos pasamos el día hablando de resultados financieros, ¿no? Con lo cual se crea ahí como una ruptura de, bueno, estos parece que ganan muchísimo y luego a mí me están fastidiando todo el día, ¿no? Porque no me funciona la conexión o lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante trabajar internamente otros aspectos que no meramente los financieros, y luego si quieres llegar más allá. Sí, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, los valores de la compañía están dentro del proceso de revisión y de evaluación de la performance de cualquier empleado, no solamente los directivos, y medimos todo el trabajo que hacemos en base a esos valores, además de los resultados que pueda tener un determinado equipo, un determinado país en un determinado momento, pero son importantes. Es decir, para poder promocionar o para poder tener un incremento salarial, tienes que vivir con los valores de la compañía y se evalúan. ¿Hay alguna...? Vamos a avanzar, por si hay más preguntas. Aquí. Gracias. ¿Funciona? No. ¿Funciona? Sí. Vale. Mi pregunta era para Pilar, para Campofrío. Habéis hablado de embajadores de marca. Vosotros llevasteis a cabo una acción muy concreta con el tema de Bureba, donde de un golpe todos vuestros empleados, o por lo menos los de esa fábrica, se convirtieron en verdaderos embajadores de la marca a través de Twitter, con una acción de ladrillo, la carta, tal. Todo esto, ¿cómo evoluciona dentro de Campofrío? ¿Se sigue manteniendo esa posición del empleado como embajador, como influencer al final? Pues mira, sí, un poco lo que comentaba antes, para nosotros con toda la crisis del incendio, para nosotros el empleado ha sido el protagonista, digamos, del plan, ¿no? Yo creo, cuando entré en la compañía estaba previsto hacerse una ceremonia de primera piedra, ¿no? Que esta es una ceremonia pues normalmente sencillita, con alguna institución, algunas autoridades y la dirección de la compañía, y bueno, pues empezando a plantear este primer hito ya real de decir, oye, ya se han eliminado todos los hierros, todo la parte, digamos, quemada de la antigua fábrica. Vamos realmente a demostrar que ponemos la primera piedra, ¿no? Y entonces, claro, imagínate Burgos, que además es una ciudad con un clima complicadillo, era un 16 de septiembre y bueno, pues claro, era mucho más manejable hacer algo sencillo, con medios, autoridades y ya está. Pero dijimos, ¿cómo nos vamos a dejar fuera a los que realmente son protagonistas y los que realmente están sufriendo toda esta crisis, que son los empleados? Y entonces nos aventuramos a montar una carpa de 40 por 40 metros, allí con una ciclogénesis explosiva que no sé cómo nos salimos volando, pero invitamos, efectivamente, como tú dices, enviamos una carta
pues así como de invitación, acompañada de un ladrillo personalizado con el nombre de cada empleado. Se entregaba en casa de los empleados y era un ladrillo hecho a base de cenizas de la vieja fábrica, ¿no? Y para ese día de colocación de primera piedra, pues se les invitaba a estar allí. Entonces, realmente creo que nunca he vivido una sensación de estas de piel tan fuerte como estar una hora antes del evento y ver llegar y ver cómo todos los empleados, los 800, estaban sentados, que yo decía, Dios mío, pero si es que son las 10 y hasta las 11 no viene la delegada del gobierno y tal y cual. Y oye, pues tranquilidad. Bueno, pues allí ellos encantados de la vida. Yo creo que nunca nos hemos alegrado tanto de decir, es que luego realmente es verdad que la ceremonia también buscaba un poco eso, ¿no? Que ellos fueran los protagonistas. Y bueno, pues es que claro, cuando tú dices, vamos a hacer una formación de portavoces, tal, estás acostumbrada a formar a un director comercial, un director de marketing, un tal, pero cuando de repente se produce un incendio y 800 personas se plantan en una fábrica en llamas y empiezan a acercarse medios por todos lados, ahí no tienes ya tiempo de reacción, o sea, no puedes formar de golpe en 10 minutos a 800 personas. Entonces, todo lo que hayas construido antes es súper importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues para nosotros esta es la oportunidad de crear nuestro relato, ¿no? Y de pensar que es que hay mucho que hacer, ¿no? En los empleados, y además que nuestro sector, el sector de la alimentación, es un sector que también está en el punto de mira. Ahora mismo todos los temas de la obesidad, el azúcar, la grasa, la sal, ¿quién mejor que nuestros 25.000 empleados para transmitir las verdades, los mitos del consumo de carne? O sea, es que realmente no tienes mejor tangible, ¿no?, que el de los empleados. Gracias. ¿Una intervención más? Hay un tema que ha salido aquí, que lo has mencionado, Albert. Claro, estamos en el fenómeno Trump, o sea, que no hablamos de otra cosa, la verdad, no es muy original, pero ha desatado un fenómeno, o ha resurgido el fenómeno de la ciudadanía corporativa, ¿no? O sea, de marcas en Estados Unidos que se están posicionando. O sea, hay un fenómeno de, pues yo estoy a favor, ¿no?, estoy en contra. O sea, se está un poco perdiendo el miedo, ¿no?, a entender que efectivamente que las empresas tienen un papel en la sociedad y que eso implica, pues, que definir ese propósito y hacer las cosas de una determinada manera y defenderlo y salir a debatir. Esto, ¿cómo lo veis? ¿Esto es una tendencia del momento? ¿Va para que sí, para siempre? ¿Cómo lo veis? Pues nosotros operamos en más de 40 países y cada país tendrá su particularidad. Tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que nuestro objetivo es suministrar luz de manera segura y fiable a los consumidores y de la mejor manera, siempre con principios éticos y sostenibles. Dicho esto, nosotros no marcamos la política energética de los países, suministramos luz a sus ciudadanos. Sí, no es tanto debatir sobre la política energética, sino sobre propósitos, causas, el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Ese es un poco el... Sí, yo entiendo que no te refieres solamente al tema político y además en sectores como los nuestros que están regulados son temas complicados. Pero sí creo que las empresas como agente transformador y el mismo baremo de confianza de Edelman de este año es brutal. La caída de la confianza en los medios, la caída de la confianza en las ONGs y las empresas, pues ahora estamos al mismo nivel que las ONGs, ¿no? Entonces, por un lado somos criticadas, pero por otro lado se nos está poniendo una responsabilidad en nosotros de, efectivamente, como agentes transformadores de la sociedad, que yo creo que esto es imparable. Las empresas no van a poder estar fuera de determinados debates éticos o sociales o medioambientales y vas a tener que pronunciarte y posicionarte. Creo que hay un elemento muy claro de valores, ¿no? O sea, Sí.
en los casos en los que hemos visto, especialmente en un contexto, o sea, creo que en primer lugar, responder a tu pregunta de si es flor de un día o si eso se va a quedar para siempre, la verdad es que no me aventuro a decirlo, porque no lo sé. Pero sí que observas que hay grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, justo después de las elecciones, y volviendo al ejemplo de Trump, que siempre es muy socorrido, New Balance tiene de repente una crisis de reputación tremenda por unas declaraciones de, creo que era de uno de los, no sé si uno de los fundadores o un antiguo CEO, y de repente pues hay un montón de gente que empieza a quemar New Balance y a grabar el vídeo en internet, y luego pues a cabo de unos días pues la empresa sale a decir, oiga, que es que estas declaraciones son en el término personal, como empresa no nos metemos en esto, no valoramos, ¿no? Entonces, en noviembre tenemos un ejemplo de este punto en el que surgen estas crisis, no sabes cómo gestionarlas, las gestionas tarde, a veces, muchas veces, y por canales que no son muy directos, el comunicado de prensa o intentar salir en expansión. Y al cabo de unos meses, con el tema del Muslim Ban, la mayor parte de empresas, por ejemplo, de Silicon Valley, pues directamente pues salen y dicen, oiga, estos son nuestros principios, creemos que nuestros valores, creemos que esto no está bien y, por tanto, nos ponemos en contra, ¿no? Y no se observa en ese momento, como se suele decir, un backlash, una reacción enfurecida de usuarios de no voy a utilizar más Facebook porque has dicho que deberíais permitir que entren refugiados, ¿no? Entonces yo creo que cuando es una cuestión que realmente está fundamentada en tus valores y tú entiendes que, mira, más allá de que luego cuando toca hablar de regulación o de cuestiones de policy, que ya lo hago a través pues, del advocacy, pero en cuestiones muy principales, si yo, por ejemplo, pues, trabajo en una empresa en la que no discrimino a ningún empleado por estas cuestiones, pues evidentemente si hay cuestiones que a nivel social preocupan a la población, yo creo que es bueno que puedas tomar, no partido, sencillamente pues expresar tus valores, pero volvemos a lo que comentaba antes, efectivamente tienen que ser coherentes. Entonces, creo que en lo que estamos es un poco en pasar en el típico trabajo de los valores de la empresa a nivel, a lo mejor, pues muchas veces de comunicación interna o de intentar involucrar al empleado, a entender que también el vivir los valores vistas bueno, pues a la sociedad en general, pues yo creo que es un ejercicio que cada vez está pasando más, el expresarlos públicamente y en que la gente entienda que una empresa también tiene una serie de valores y que por lo tanto pues, puede tomar decisiones y declaraciones en ese caso. Bueno, Campofrío es un ejemplo de esto, ¿no? No le tenéis mucho miedo a la polémica. Mucho trabajo, la verdad, ¿no? Bueno, en general al equipo es verdad que lo que busca Campofrío precisamente con sus campañas es mucha conversación digital, mucho diálogo. No solemos posicionarnos ante temas políticos, no nos gusta posicionarnos, pero sí que ponemos encima de la mesa temas que son sensibles, temas que son de actualidad. La campaña de Navidad, la campaña de cierre de año es una crónica social del año. En los años de la crisis pues han sido muy ligados a cómo los españoles somos capaces de superar la adversidad, ¿no? Y bueno, hablando antes de la Bureba, pues eso, en 15 días cambiamos una campaña que ya estaba cerrada, que no se esperaba el incendio para nada, y entonces directamente Campofrío se tuvo que poner las pilas, ¿no? para demostrar que realmente el que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida lo llevábamos y nos poníamos de ejemplo, ¿no? Pero te diría que todas las campañas tuvimos muchísima polémica el año pasado con una campaña de finísimas de las cholitas luchadoras, que os acordaréis, unas mujeres bolivianas que luchan por sus derechos y que tienen una historia maravillosa. La campaña no se entendió, porque dices, bueno, pues ¿qué hacen estas dos mujeres pegándose para arriba, para abajo con las faldas, peleándose por la última loncha? Tuvimos un destrozo de redes sociales, una crítica, sentiment súper negativo, que si la violencia de género, que bueno. Pues lo que hicimos fue traerlas, hablando un poco de advocacy, y hicimos una campaña de PR el primer combate de cholitas luchadoras aquí en Europa, así es como ese era un poco el titular. Y
Y entonces las convertimos a ellas como portavoces de la marca, o sea, dejando fuera, por supuesto, a todo lo demás. Y se pasearon por todas las teles, las radios, ellas contando su experiencia de vida, ¿no? Un terreno, una historia que aquí no había llegado nunca. En fin. Yo creo que, bueno, y de hecho nuestro director de marketing, cuando se lanza una campaña y el sentiment es un 95% positivo, se enfada muchísimo. Dice, hemos fracasado, esto no, no hemos conseguido ese objetivo de diálogo, ¿no? De conversación, que es muy rica, siempre desde la tolerancia, el respeto, o sea, realmente lo que ha pasado la semana pasada con el tema de los transexuales y eso, pues yo creo que todo tiene que enriquecer, ¿no? Y todos los puntos de vista son buenos y es perfectamente legítimo que no te haya gustado la campaña de Navidad, pues porque pones unas imágenes de la guerra civil y es perfectamente legítimo que eso te afecte y no te quedes callado, ¿no? Pero sí, yo creo que es rico que las empresas entren y pongan encima de la consecuencia de mesa. la sociedad abierta, ¿no? ¿Hay alguna última pregunta antes de cerrar y ver las...? ¿No? Vemos entonces los resultados. La última pregunta. Bueno, parece que está claro. Bueno, ahí hay empleados 57% y los consumidores un 34%. Los dos stakeholders fundamentales, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Oye, muchísimas gracias, por favor.